Jueces capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vamos a ir a la palabra del Señor. Me dice un fuerte amén. Tiene ahí como título en nuestra Biblia, llamamiento de Gedeón. Vamos a ver quién era Gedeón, hermanos. Dice la Escritura: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Cierra sus ojos en esta tarde. Dígale al Señor esta tarde: Señor, habla a mi vida, habla a mi corazón. Señor, te pido que en esta tarde, Padre, tu palabra, que no vuelve vacía, Señor, pueda penetrar en cada uno de nuestros corazones. Señor, te pido que nos bendigas, que bendigas a mis hermanos de una manera especial, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, te lo suplicamos, que tu mano y tu favor, Señor, estén con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome por favor, hermanos, su asiento en esta tarde. Póngase cómodo. Este es un pasaje de la Escritura, hermanos, que hemos ministrado la palabra del Señor en muchas ocasiones acerca de este pasaje de la Escritura. Pero qué lindo es Dios, hermano, que siempre nos da un rema, siempre nos da una palabra nueva, a pesar de que hayamos leído algo. Y yo meditaba en esta palabra durante esta semana. Esta semana fue una semana en que su servidor estuvo muy enfermo, hermanos. Después del culto del día miércoles, hermanos, ya comenzamos a sentirnos un poquito mal. Es más, el día miércoles estuvimos aquí en el culto, predicamos, pero al salir, hermanos, ya nos fuimos bastante mal de salud. Estuvimos jueves, viernes y aún ayer día sábado, todavía con un tremendo malestar. Nos pegó un virus, hermano, de esos AHN, no sé cuántos, hermano, que hay. Y nos pegó bastante fuerte. Y a veces es bueno que esto nos pase, hermano, ¿verdad? Porque si no descansamos. El médico me dio unos antibióticos bastante fuertes y me dijo: va a tener que reposar, porque esto es algo que necesita reposo. Y tenía un dolor de cuerpo, hermanos, un dolor en los ojos tremendo. Y bueno, no me quedó otra que estar en cama. Y como soy una persona que no se está quieta, hermanos, de verdad no se está quieta, pues yo sabía que el Señor
quería hablar conmigo y me llevó a la palabra y agarré la Biblia, hermanos. Y yo tengo la costumbre de siempre agarrar mi Biblia y agarrar mi libreta, un lapicero, y todo lo que yo leo y el Señor me ministra, yo lo anoto, hermano. Y es ahí como nacen los mensajes que su servidor les comparte. Y estaba el día viernes por la mañana, raro estar en casa, hermano, en cama, y agarré la Biblia, comencé a leerla y el Señor me trajo este propósito, me trajo a este libro de Jueces, y comencé a leer, hermano, y el Señor habló algo en mi vida que yo quiero compartirle, pero quiero que veamos un poquito de la palabra que hemos leído. La Biblia dice, hermanos, que por causa, lea el verso 1, por causa de que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, el Señor viene y los entregó a Madián, a los madianitas. Esta expresión, hermano, que encontramos nosotros en la Biblia, esa expresión que el Señor los entregó, quiero darle una definición, hermanos, muy diferente, porque aquí dice los entregó, como quien dice el Señor de castigo los dio. Y no es así, hermano. Y muchas veces hemos creído que ciertamente el Señor trataba con el pueblo de Israel, los castigaba, y cuando dice los entregaba a sus enemigos, lo que sucedía, hermano, era que el Señor venía y quitaba su respaldo, venía y quitaba su protección delante de Israel. En todo el tiempo que Israel caminaba con el Señor los guardaba y los protegía. En el desierto les levantó una columna, hermanos, de fuego por la noche, una nube que los protegía durante el día, y el respaldo del Señor estaba con ellos durante todo el tiempo. Pero cuando Israel hacía lo malo, el Señor quitaba su respaldo. Esto, hermanos, trajo como consecuencia que cuando Israel caminaba separado de Dios, el Señor quitaba su mano, su respaldo, y esto hacía que los madianitas, uno de los pueblos enemigos que estaban dentro de la tierra prometida, junto con los amalecitas, vinieran y destruyeran todo lo que Israel producía. Israel ha sido un pueblo agrícola, hermanos, un pueblo que siempre se ha dedicado a la agricultura, y más en ese tiempo habían entrado a la tierra prometida, sembraban, pero toda la cosecha venían los madianitas como langosta, la arrebataban y los dejaban totalmente arruinados, acabados, y dice la Biblia que de esta manera venía empobreciendo Israel. A mí me llama la atención, hermanos, porque esto no sucedió una vez. Esto sucedió por mucho tiempo. Por 7 años, dice la Biblia, hermanos, en el verso 1 dice que por 7 años Israel iba de menos a menos. Y es tan duro, hermanos, y quiero hablar lo que el Señor hablaba a mi corazón, y es tan duro que en la vida uno vaya de menos a menos. Hay momentos en nuestra vida, hermanos, en que nos pasa la misma historia que le pasó, hermanos, al pueblo de Israel. Por causa de apartarnos del Señor, por causa de alejarnos de los caminos de Dios, nuestra vida va de menos a menos. Y yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que hay una consecuencia grande cuando nosotros nos apartamos del Señor. Y esa consecuencia grande que hay es que apartados del Señor, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Israel no podía hacer nada si no tenía el respaldo de Dios en su vida. Vemos que Israel empobrecía, vemos que Israel, hermanos, cada día iba de menos a menos. Iban siendo derrotados, les iban ganando el territorio, iban perdiendo todos sus cultivos, todo lo que producían. Israel iba a una derrota. ¿Qué es lo que pasó con Israel, hermano? El Señor quitó por causa de su pecado, hermano, su respaldo. Y esto quiero hablarle, hermano. Y el Señor me decía que una de las cosas que siempre tenemos que buscar, hermano, y el Señor me lo hablaba personalmente, una de las cosas que siempre tienes que buscar es que mi respaldo esté contigo. Muchos de nosotros, hermano, queremos, como el pueblo de Israel, avanzar. Israel tenía la misión de avanzar en la tierra prometida. Querían conquistar, querían tener tierras, hermano, querían poseer la tierra que les había sido dada por promesa y por herencia. Pero Israel no podía tomar nada en adelante si no tenían el respaldo de Dios. Lo acabo de decir hace un momento, hermanos. El primer mes del año ya pasó prácticamente.
Y así va a pasar el segundo, y probablemente pase el tercero, pase el primer trimestre del año, y probablemente, hermanos, muchos por estar lejos del Señor no vamos a avanzar en este año. Y esto es algo terrible, hermano, porque es tan duro cuando uno con sus propias fuerzas quiere salir adelante. Yo conozco mucha gente que se esfuerza para salir adelante, hacen y hacen, pero nunca avanzan, hermano. Pero he conocido gente, hermano, que camina con Dios. Conozco gente, hermano, que es obediente a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, y es gente a quien Dios está respaldando hoy en día. Tenemos que entender una cosa, hermano, y quiero hacer entender que una de las cosas más importantes que usted y yo tenemos que buscar en nuestra vida es tener el respaldo de Dios en todas y en cada una de las cosas que hacemos. Israel se quedó sin el respaldo. El Señor les quitó su respaldo. La Biblia dice en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted ha visto esos grandes árboles, hermano, que tienen un tremendo follaje, y uno se mete, y qué rico sentir la sombra, ¿verdad, hermanos? Pero cuando uno se sale de la sombra de ese árbol de guayaba, ¿verdad? Que son tan buena sombra, uno comienza a sentir el calor, uno comienza a sentir el sol. Eso mismo nos pasa a nosotros en la vida cristiana, en nuestra vida. Nos salimos un momentito del abrigo del Altísimo, ¿y qué nos pasa, hermano? Comenzamos poco a poco a ir para atrás. No podemos tener un año de logros. El Señor esto lo ha hablado muy claramente a mi vida. No vas a tener un año de logros si no te metes a buscar mi presencia, si no tienes mi respaldo este año. Quiero declarar sobre su vida, hermano, que ustedes van a llegar tan alto como quieran, tan grande como quieran llegar, al nivel que ustedes quieran llegar, pero es importante que tengamos el respaldo de Dios detrás de nuestra vida, hermano. No va a triunfar la gente que más se esfuerce, no va a triunfar la gente que más trabaje, no va a triunfar la gente que tenga los mejores empleos, no va a triunfar la gente que gane más o que tenga la mejor posición. Va a triunfar la gente que tenga el respaldo de Dios sobre su vida. Esa es la gente a quien Dios va a empujar para algo grande. Y el Señor ponía esta palabra y yo entré en un temor, le voy a ser sincero, porque uno de los temores más grandes, y lo puedo decir sinceramente, es apartarme de Dios. Gracias, hermano, tengo 20 años de caminar en el Señor desde que yo lo recibí en mi corazón, y nunca me he apartado. Pero a veces hay cositas que nos tienden a distraer un poquito, hermano. A veces hay cositas, y esas cositas son las que quiero hablar, porque probablemente usted esté dentro de la iglesia y alguien dirá: bueno, estamos en el Señor. Algunos estamos dentro de la iglesia, pero nuestros corazones, hermano, no están en la iglesia, no están con el Señor. A veces podemos estar sirviendo, podemos estar haciendo la obra de Dios, pero nuestra vida, hermanos, está lejos de una comunión con el Señor. Le decía a una líder esta mañana de uno de nuestros ministerios, le decía: hermana, necesito que la gente de su ministerio reciba. Y ella me decía: sí, pastor, sí, yo veo mucha gente que no está recibiendo. Y el problema de que estamos dando todo el tiempo, estamos dando y estamos ahí sirviendo. Cualquiera nos mira que estamos parados en la iglesia, que estamos atendiendo a la gente, que estamos probablemente oyendo el culto. Pero también hay que destinar un momento para sentarse y para recibir. No podemos estar todo el tiempo dando. ¿Sabe por qué, hermano? Porque de repente esas pequeñas cositas nos van haciendo, hermanos, nuestra vida cristiana un servicio. Y Dios no nos ha llamado a que nuestra vida se resuma en un servicio. Dios nos ha llamado a que nuestra vida se resuma a vivir en su presencia. Mire, David, más adelante en el libro de Samuel, la Biblia nos habla de David. David fue un rey, hermanos. Todos conocemos la historia de David. Fue un rey, pero algo nunca perdió David, siendo el hombre más importante de la nación, y era su intimidad con Dios. ¿Por qué Israel venía empobreciéndose, hermano? Porque perdió su intimidad con Dios. Hay algo que va a definirnos este año, hermano, y hay algo que nos va a dar la victoria en este año de logros. Hay algo que nos va a abrir puertas este año, y es que nosotros vivamos en una constante comunión con Dios.
Quiero decirle que estar esta tarde, yo lo felicito porque estamos aquí esta tarde, pero Dios quiere más de usted y de mí, que estemos simplemente sentados. Dios quiere que vivamos sometidos en su presencia, hermano. Dios quiere que vivamos buscando su rostro hasta que volvamos nuevamente a tener ese respaldo. Porque yo le digo, han pasado momentos en mi vida donde no he sentido el respaldo de Dios. Y qué tremendo es no tener el respaldo de Dios en la vida. Qué tremendo es no tener el respaldo de Dios. Y yo recuerdo una etapa de mi vida, hermanos, hace muchos años atrás, en donde yo estaba aún dentro de la iglesia, sirviendo y todo, pero comenzó a venir un enfriamiento espiritual. Y ese enfriamiento espiritual no fue que yo me alejé, que me fui para el mundo, que me aparté del Señor. No, un enfriamiento espiritual dentro de la iglesia. Y eso me llevó, hermanos, una cosa que me llevó fue a que poco a poco, hermanos, yo fui poniendo mi corazón en otras cosas que no eran las cosas de Dios. Y poco a poco mi corazón se fue desviando a apartarme de las cosas de Dios. Yo estaba en la iglesia, todos los cultos servía, hermanos. Y comienzo a ver, hermano, que todas las cosas que yo comenzaba a hacer, ninguna, hermano, me salía. Ninguna. Y qué duro es, hermano, tener el cielo de bronce. Que tú le pidas a Dios algo, hermano, y no hay una respuesta del cielo. Recuerdo que comencé a tener una serie de problemas, hermanos, por todos lados. Por todos lados. Y yo he contado en otros testimonios que tomé la decisión de un día decirle a mi mamá, no estaba casado, por supuesto. Le digo, mamá, me voy a ir de la casa porque voy a hacer mi vida. Ya me sentía envalentonado yo, hermanos. Y dije, voy a hacer mi vida, voy a alquilar yo mi cuartito. Y me fui, hermanos. Me fui a alquilar un apartamento ahí en un lugar. Y yo sabía que lo que estaba haciendo era en contra de la voluntad de Dios. Y recuerdo que me fue mal, hermanos. Me fue mal, como usted no tiene idea. Y me arrepiento hasta el día de ahora de haber tomado esa decisión. Me arrepiento, hermano. Me fue mal. Pero muchas veces uno está como el pueblo de Israel, sabiendo que está mal, pero quiere seguir. Y uno quiere seguir, hermano. Israel sabía, pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 5 años. Y llegaron hasta los 7 años e Israel no hacía nada. ¿Cuánto tiempo llevamos, hermano, que no vemos una tan sola en nuestra vida? Cómo escuchamos gente que da testimonio, cómo escuchamos allá afuera que la gente nos cuenta, mire, a mí me está yendo bien, pero cuando tú pones a ver tu vida, tú dices, y a mí me está yendo de lo peor. Ves que la otra gente está prosperando, de repente escuchas que fulano ya tiene casa o ya tiene una familia y tú estás peor. ¿Qué pasaba con Israel, hermano? No habían entendido que lo que habían perdido era el respaldo de Dios. Y el Señor nos quiere hacer ver esta tarde que nosotros, hermanos amados, tenemos que buscar el respaldo de Dios. Deme un segundito, hermano. Rafael, enciéndanos el ventilador, hermano. Está haciendo bastante calor, si nos da el favor. Y óigame, hermano, entonces el pueblo esto no lo había entendido. El pueblo dijo, nos están robando. Sembraban y no cosechaban. ¿Cuánto tiempo estamos trabajando, hermanos? Y trabajamos y el dinero se nos va como agua entre las manos. Y hay gente aquí, hermanos, que no gana mal, que no tiene un mal trabajo, pero todo lo que reciben se les va como agua entre las manos, porque se les da la enfermedad, se les arruina el carro, se están enfermos
Y todo, hermano, lo que era para disfrutarlo, para honrar primero a Dios, para disfrutarlo con tu familia, todo se te va como entre agua entre las manos. Pero hay gente, hermano, que tiene el respaldo de Dios, que probablemente no gana mucho, no recibe mucho, pero $1 se le vuelven $10. Se lo multiplica el Señor, hermano. Y están bendecidos por todas maneras, porque tienen el favor de Dios. No se trata de cuánto tú ganes, hermano. Se trata del respaldo de Dios que tú tengas sobre tu vida. Si tú tienes el respaldo de Dios, hermano, lo tienes todo. Israel pasaron 7 años. Tuvieron que pasar 7 años para que Israel hiciera algo. Yo no sé cuánto tiempo, hermanos, y estamos comenzando un año. Y probablemente algunos ya estemos ahí un poco. Este año lo comencé con el pie izquierdo o con el derecho, no sé cuál es el malo, hermano. Pero alguien dirá aquí: es que no me ha ido bien este año, pastor. Lo he comenzado, como me dijo un día alguien: pastor, ¿cómo le va, hermano? De la patada, me dijo. Imagínense, hermano, cómo estamos algunos. No, hermano, este año no va a ser de la patada, hermano. Este año va a ser un año de logros y de bendición. ¿Sabe por qué? Porque algo hicieron. Denle las palmas al Señor. El pueblo de Israel, que al 7º año clamaron a Jehová, dice. No, hombre, ya estuvo mucho. Ya estuvo mucho. Mis hijos hace 2 años atrás o año y medio atrás comenzaron a enfermarse, hermanos. Y pasaron un buen par de meses enfermos. Primero con una situación de alergias. Tuvimos que llevar a nuestros hijos a donde un especialista, porque ya los había visto varios médicos y nos dijeron: vaya donde un alergista, donde un especialista. Y llevamos. Y bueno, y nos dio lo dijo: miren, ustedes tienen que quítenle peluches, quítenle las frazadas, cámbienle el tipo de frazada, ventilen mejor el cuarto, saquen todo, asoleen hasta las camas. Y mire, hermano, hicimos todo lo que el médico nos dijo. Mejoró un poquito, pero el problema persistía. Y además de esto, se nos enfermaban de otro montón de cosas. Y un día que llegué a la casa y recuerdo que entro después de un culto en la noche y mi esposa me recibe y tal, los niños ya se durmieron, pero Andrea, mi hija mayor, que cumplió hoy 6 años, que mañana cumple 6 años, me dice: pero Andrea está mala, no se le quita esa tos, no se le quita. Y hermanos, yo entré en un cansancio y dije: ya no más, ya no más. Le dije a mi esposa: ya no más, vamos al cuarto, le dije, y hoy vamos a orar hasta que Dios la sane. Vamos a orar, ya no quiero oír de enfermedades en la casa, ya no quiero oír de esto más. Yo declaro que mis hijos están sanos. Vamos a orar. Y nos fuimos al cuarto, hermano, y nos sentamos en la cama. Me puse de rodillas y le digo a mi esposa: oremos y pidámosle al Señor de corazón que sane nuestros hijos. Mire, hermano, comenzamos a orar, derramamos lágrimas, clamamos a Dios y le dijimos: Señor, somos tus hijos. Señor, nosotros te amamos, nosotros te servimos, y todo espíritu de enfermedad, ya estamos cansados. Mire, hermano, lo habíamos llevado a médico de médicos y un montón de cosas, y llega un momento en que uno dice: hasta aquí. Y comenzamos a orar, a clamar, hermano. Hermano, no le miento, comenzamos a ver la mano del Señor y la alergia de nuestros hijos comenzó a desaparecer para gloria y honra del Señor. Pero ¿cuándo fue eso? Cuando clamamos. Es necesario volver al clamor para tener el respaldo de Dios. Israel dijo: no, tenemos que hacer algo. Hermano, si tus finanzas están mal, tienes que doblar rodillas y volver a buscar la presencia de Dios hasta que el favor de Dios venga a tu vida. Si hay enfermedad en tu casa, si hay problemas en tu casa, hermano, dobla rodillas. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Clamaron al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Les envió un profeta. Como decir, les envío la respuesta. Si es que, hermano, ¿qué hacemos nosotros en el problema? Nos gusta aguantar, hermano. Nos gusta aguantar. Sabemos que nos está apretando el cincho, pero ahí queremos andar.
Sabemos que si hay algo molesto es andar una piedra en un zapato, hermano. Pero ahí nos gusta andar. Es como esa gotera que la tenemos en casa y ahí está todos los meses y la temporada de lluvia. Y ahí nos gusta andar poniendo el guacal, hermano. De verdad. Un hermano le daba el problema batería el carro y andaba que empujarlo. Fíjense cómo son las cosas, hermano. Y un hermano de la iglesia y siempre que le costaba encender y ahí andábamos empujándolo siempre para salir de los cultos. Y hasta que un día le digo, hermano, mire, ¿cuándo va a cambiar la batería? El problema es batería, le digo yo. Y ya porque le habíamos dado carga y lo empujamos, la voy a cambiar un día de estos. Y no era porque no pudiera. No era porque no tenía. Pero hasta que un día, otra vez al final del culto, estábamos en el antiguo local, hermano, salíamos 8:30 de la noche y todavía a las 9 empujando el carro, hermano, del hermano. Hasta que un día le digo, no, hermano, mire, cámbiale la batería de un solo ya. El problema es batería. Si ahí lo voy a hacer, pastor, ahí lo voy a hacer. Mire, y ese ahí lo voy a hacer. ¿Cuántos estamos así en muchas áreas de nuestra vida? ¿Verdad que, hermanos, somos masoquistas? La palabra masoquista es que nos gusta sufrir. ¿Vea que sí, hermano? Mira, hay personas que les gusta vivir sufriendo. ¿Y por qué está triste, hermana? Porque hoy no me gritó mi esposo, fíjese, hermano. Y siempre estamos, hermano, acostumbrados a una vida como el pueblo de Israel. 7 años pasó Israel y no hacían nada. Si el respaldo de Dios se ha quitado, se ha ido de tu vida, porque tú te apartaste del Señor, tienes que volver. ¿A qué? A clamar. Sácame de esta, Señor. Sáqueme de esto. Sácame de esta situación, Señor. Y los hijos de Israel clamaron. Ahí estaban en los cultos, los lunes de oración, los miércoles de estudio bíblico, los viernes del culto de administración, los domingos a las 9:30 y a las 4 de la tarde. Ahí estaban sentados, Señor, no voy a dejar de venir hasta que me bendigas. ¿Qué le dijo Jacob al ángel en Peniel? No te dejaré hasta que me bendigas. Mira, hermano, eso es lo que a veces el Señor está esperando de cada uno de nosotros, que nos definamos y lo busquemos de corazón. Que de verdad, hermano, queremos ver la mano de Dios, pues paguemos el precio. Siempre esta frase me la decía a mi mamá: al que quiere celeste, ¿qué dice el dicho, hermano? Al que quiere celeste, que le cueste. ¿Quiere ver la bendición de Dios? Pues, hermano, paguemos el precio. ¿Qué precio tenemos que pagar, hermano? Aquí cada quien sabe qué tenemos que hacer. Israel tenía esto como consecuencia porque hicieron lo malo. Veamos en nuestra vida qué estamos haciendo malo. Puntualmente veámoslo, hermano. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pecado hay en nuestra vida que nos está apartando del Señor? Si hay pecado, hermanos, ¿quieres que Dios te bendiga? Deja el pecado. No hay escalas grises, hermano. No hay escalas grises. ¿Quieres ver la mano del Señor sobre tu vida? El respaldo de Dios en este año. Deja de hacer lo malo. Ay, pastores, que fíjense que no puedo. 7 años. Ay, pastores, que verá que yo lo amo. O yo la amo. Pero es algo, hermano, que no honra ni le agrada al Señor. Lo siento mucho. Hay que ser, hermanos, radicales. Hay que ser radicales con el pecado. No podemos estarlo chinchineando. Israel no pensó en eso. Seguía levantando imágenes de Acera, de Astarot, levantando, hermano, altares a dioses paganos, y esto le desagradó a Dios. Tú no puedes estar hoy aquí en la iglesia, hermanos, y mañana
hermanos, apartado totalmente de Dios. Así no funciona el evangelio. El evangelio no se vive solamente aquí dentro de la iglesia. El evangelio se vive allá afuera. Allá afuera yo practico lo que aquí recibo. Hoy les predicaba en la mañana acerca del perdón. Y espero que muchos hayan oído el mensaje. Y hablé de los dos deudores, de encontrarse con tu adversario y perdonarlo. Usted mañana se va a encontrar con su adversario y le va a tener que pedir perdón. ¿Queremos ver el respaldo de Dios? ¿Queremos que el clamor tenga una respuesta? Hermanos, dejemos lo malo. Año 2018, voy a arreglar mi vida. Arregle su vida con Dios. Venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. Qué lindo es cuando estamos a cuentas con alguien. No nos escondemos, no lo esquivamos, lo podemos ver cara a cara, nos podemos relacionar. Algunos no podemos encontrarnos con Dios cara a cara porque no tenemos la solvencia para poderlo hacer. Pero cuando estamos a cuentas, cuando le hemos pedido perdón al Señor, el Señor dice: pongámonos a cuentas. Yo trabajé, hermano, en el sistema financiero y había muchos clientes que no podían pagar compromisos. Y lo más común, hermano, es que cuando uno no puede honrar un compromiso es desaparecerse. ¿Y sabe que ese es el peor error? Es el peor error. Porque hoy, hermanos, con la red que hay, el tener un mal récord crediticio te afecta en todo. Te afecta en todo, hermano, en todo. Y lo que le sugeríamos a la gente: mire, usted no puede pagar. Usted no puede pagar en este momento. Venga y hable con nosotros. Y la gente, los que llegaban, realmente decían: yo no puedo pagar. ¿Cómo puede pagar usted la deuda? Yo puedo abonar tanto cada mes. Y así, se hacía una reestructuración y se hacía un plan de pago. Bueno, entonces usted queremos que siga. No queremos quitarle o embargarle una propiedad. No queremos quitarle su casa a raíz de un compromiso económico. Pero si usted se compromete a pagar, si usted se pone a cuenta, aunque sea pagando esta cuota en determinado tiempo. Y yo siempre decía que hablando se entiende la gente, hermanos. Y sabe que mucha gente, hermanos, lograba salvar sus situaciones en que estaban hablando. El peor error es huir, hermanos. ¿Sabe qué hizo Israel? Cuando venían los madianitas, hicieron, en lugar de enfrentarlos, se pusieron a hacer cuevas y se escondieron. ¿Dónde están los de Israel? Allá estaban escondidos. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? ¿Qué hizo Eva cuando pecaron y comieron del fruto prohibido? Se escondieron. Así estamos muchos, hermanos. Cuando no tenemos el respaldo de Dios, vivimos escondiéndonos. Hicieron lo malo. Si nosotros, hermano, esta tarde reconocemos, si usted está oyendo la voz de Dios esta tarde y usted reconoce que ya estuvo demasiado. Ya estoy hasta aquí, pastor, de seguir en el mismo ciclo, en la misma situación. Ya estoy harto, ya estoy harta, pastor. Entonces clame al Señor y espere la respuesta de Dios. El Señor al pueblo le mandó un profeta. Y el profeta que les envió, hermano, les dio una esperanza. Yo voy a hacer algo, les voy a dar la victoria. El método, ponga atención a esto, hermano. Dios le manda un profeta y les dice: yo les voy a dar la victoria, pero tienen que volverse a mí. Dejen el pecado, vuélvanse a mí y yo les voy a dar la victoria. Esa es la promesa. Ahora el método, hermano. Usted dice esta tarde: pastor, yo la verdad reconozco que he estado lejos de Dios, pero esta tarde al oír la palabra yo me voy a meter con Dios, dejo el pecado, estoy clamando al Señor. Esta tarde yo te doy la promesa, hermano.
Y la promesa es que te digo que vas a tener un año de logros, que el Señor te va a exaltar, que el Señor te va a dar victoria, que el Señor va a derrotar a tus enemigos, que la mano y el favor de Dios va a estar contigo todo este año. Ahora viene el método. ¿Quieren el método, hermano? ¿Está listo para el método? El método, siempre el método de Dios para darnos la victoria, tome nota de esto, es el método más ilógico que hay. Punto interesante, hermano. Dios no va a salvarnos de la manera que nosotros creamos conveniente. Diga conmigo, Dios tiene sus métodos. Dígalo, hermano, en voz alta, Dios tiene sus métodos. Pero diga, con Dios nunca se pierde. Dios tiene sus métodos, pero con Dios nunca se pierde. Y viene el Señor y aplica el método que Él tiene. Y busca a un hombre llamado, léalo allá en su Biblia, Gedeón. Veamos quién era Gedeón, hermanos. Veamos quién era Gedeón. Allá en el capítulo 6, verso 11. Veamos el método. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y mire lo que le responde Gedeón. Y Gedeón le responde: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Mire el método, póngame atención al método. Cualquiera diría que Dios le iba a dar la salvación a Israel con el hombre más fuerte que había en ese momento. Alguien diría, y alguien está pensando: no, es que la bendición de Dios va a venir así tan grandota. Y no fue así, hermano. El método de Dios para darle bendición al pueblo fue escoger al hombre más cobarde. ¿Qué estaba haciendo Gedeón, hermano? Sacando un ratito los frutos de la tierra para luego irse a esconder. ¿Y qué le dice el Señor? Varón esforzado y valiente. Mire, sabe que el Señor a veces tiene más fe que nosotros mismos en nosotros mismos. Mire lo que le dijo el Señor a Gedeón. El método de Dios ya nos dio la promesa. Ahora el método. Y el método de Dios siempre es ilógico. Pero tenemos que creer que aquel que nos dio la promesa, tenemos que tener la fe también de que también de la manera que lo haga, Él nos va a dar la victoria. Y escoge a una persona, la más débil de todas, llamado Gedeón. ¿Cómo voy a salvar yo a tu pueblo, Señor? Si yo no soy. ¿Qué dijo Moisés? Señor, manda al que debes enviar. Mire los métodos de Dios. Cuando manda a libertar a su pueblo de Israel, ¿a quién escogió? A un hombre tartamudo. A Moisés. Señor, mejor manda a mi hermano Aarón, porque él tiene más carácter que yo. No, le dijo: a vos te voy a mandar, le dijo. Y ahí va Moisés tatarareando, con miedo. Pero era el método de Dios. Yo quiero decirte, hermano, que cuando tenemos la promesa, Dios va a traer consecuentemente el método. Y el método que va a traer simplemente a nuestros ojos va a parecer: qué extraño esto.
Porque el método de Dios siempre va a convertirse, oiga bien esto, en un verdadero desafío de fe para nosotros. ¿Cuál va a ser el método para muchos aquí, hermanos? Que para salir de la necesidad y la escasez económica van a tener que utilizar el método de la siembra. ¿Cómo, pastor? Si yo ni tengo. No, pero es que la Biblia dice: honra a Jehová con las primicias de tus frutos y tus graneros serán enriquecidos. El Señor dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme. Mira los métodos de Dios. Probable el método que Dios va a tener contigo es que vas a tener que estar anclado a una silla en un culto hasta que esperes la voluntad de Dios. Dios nos da 3 respuestas, hermano: sí, no y no es momento. Sí, no y no es el tiempo todavía. Yo no sé si Dios ya le dijo sí o ya le dijo no, o le ha dicho: espérate que todavía no es tiempo. Ahí está la promesa. ¿Cuál es el método? Siéntese a esperar. Siéntese a esperar. Pastor, ¿y qué hago aquí? Espere. El joven Samuel ministraba en presencia de Jehová. Se va donde el sacerdote Elí le dice: ¿qué hago? Escucho alguna voz que me está hablando. Espérate, le dice, que te hable otra vez. ¿Cuál va a ser el método? Pastor, el Señor me está moviendo a que yo me involucre a servir en la iglesia. Si ese es el método de Dios, obedécelo. Si ese es el método de Dios, fíjese, siento en mi corazón venir a servir, aunque sea lavando los baños o limpiando las sillas. Si ese es el método, obedézcale a Dios. Hay gente, hermanos, y en especial esta gente que uno no la tiene que buscar ni llamar para que sirva. Gente: pastor, aquí estoy, póngame a hacer algo. Así viene gente con uno: póngame a hacer algo, pastor, póngame aunque sea a recogerle la basura. Me dijo un día un hombre, hermanos, que yo ni me imaginé que me dijera eso. Muy elegante, muy fino: póngame a recoger aunque sea la basura, pastor, pero yo quiero servirle a Dios. Bueno, le dije, no le puse a recoger la basura, le puse a hacer otras cosas. Encárguese de esto, ayúdeme con esto. Allá anda el hombre, hermano. Dios lo sacó de su prueba y ahora está completamente bendecido. Yo no sé cuál va a ser el método. Tal vez el método que Dios te va a pedir, hermano, de en adelante, es que comiences a doblar rodillas, a que te levantes en la madrugada, a que de madrugada busques el rostro del Señor. Todos tenemos celulares, prográmalo a las 2:30 de la mañana, 2 de la mañana. Y sería bonito, hermano, que tuviéramos ese hábito. Tal vez no de todos los días, pero por lo menos 1 o 2 veces a la semana voy a buscar el rostro de Dios hasta que Dios me saque de esta situación. Y qué lindo es orar en la madrugada, hermano. Que te vas, si quieres, vete al patio, vete a la sala, vete a cualquier lugar y siéntate, acuéstate, párate, dobla tus rodillas o tírate al piso, pero comienza a buscar de Dios, porque ahí vendrá tu salvación. El método que Dios te va a dar, yo no lo sé, hermano, pero Dios va a dar un método a cada uno. Pero no te asustes del método. No te asustes si el Señor con Gedeón va a creer que nos va a salvar. Imagínense, hermano. La gente a veces tiene menos fe en nosotros, pero Dios tiene tanta fe. Y algo que me encanta del Señor es que Él no nos mira como nosotros nos miramos. Yo quiero que sepas que probablemente te estás viendo como la persona más frustrada del mundo, pero desde el cielo el Señor te está diciendo: eres una mujer próspera, eres un hombre próspero, eres alguien grande delante de mi presencia. Aleluya. Y usted ve, diga así: si yo soy el que estoy más alejado de Dios, porque Dios ya te ve, hermano. Dios ya te ve en su omnisciencia. Dios ya te ve con el milagro. Dios ya miraba a Israel, ya no lo miraba esclavo de los madianitas, lo miraba como el pueblo guerrero y vencedor.
Yo no sé el método, hermanos, que Dios va a pedirte a ti o que Dios va a poner. Y el método te va a desafiar. Porque los métodos que Dios siempre va a poner son desafiantes. Porque siempre lo que nos va a pedir Dios es mucho más grande aún de lo que nosotros estemos creyendo. Y la primera fe que vas a tener que tener es en ti mismo. De decir, todo lo puedo en Cristo. Esto no me va a quebrar, esto no me va a desanimar, sino que esto me va a levantar y me va a hacer más fuerte. Quizás el método de tu victoria sea tu misma enfermedad, tu misma situación, tu problema. Es el método que Dios está utilizando para moldearte, para darte un carácter, para que dejes de ser un niño o una niña espiritual y te conviertas en un hombre y en una mujer espiritual. El método es tu prueba, probablemente. El método probablemente es que te dejen solo. Cuando comenzábamos la obra, hermanos, hace muchos años, yo traía de la universidad muchos amigos que me acompañaban. Tenía mis buenos amigos y amigas. Y con ese grupo comenzamos y abrimos la iglesia. El grupo que había. Y uno tocaba la guitarra, otro tocaba el teclado. Mis otras amigas, una se encargaba de la escuela dominical y otros hermanos. La verdad que todos los que servíamos en ese momento éramos amigos. Pero de repente cada uno de esos amigos me fue diciendo, fíjate que hoy ya no te voy a acompañar, me dijo. Ya no puedo, ya no, se me va a hacer difícil por mis horarios o por trabajo y todo. Y poco a poco, hermanos, yo me fui quedando solo. Y siempre salíamos en aquellos tiempos a las 5:30, nos reuníamos en la iglesia central. Y ahí en el punto de reunión y nos veníamos para acá en un vehículo, en un microbús, recuerdo. Y un día eran las 5:30, 5:45 y nadie había llegado. Y yo miraba el reloj y me acuerdo que les llamaba y no me contestaban. Y en ese momento me acuerdo que dije, bueno, me va a tocar a mí ir solo hoy. Y eso era el día de semana porque el culto solo había día miércoles. Y recuerdo que mientras iba al carro, yo un poco desanimado porque solo yo, y uno a veces hasta tiene lástima y conmiseración, pobrecito de mí, solo a mí me han dejado. Qué bárbaro los hermanos, así se siente uno, ¿verdad, hermano? Y se echa flores a uno de conmiseración porque nadie me apoya, fíjese, hermano, nadie me quiere, nadie está conmigo, así va yo. Y cuando iba para el carro, el Señor, recuerdo que habló a mi corazón y me dijo, bueno, ¿por qué me estás sirviendo? ¿Me estás sirviendo por causa de la gente o me estás sirviendo porque me amas y lo deseas en tu corazón? Y yo recuerdo que le dije, Señor, te sirvo porque quiero servirte y porque lo deseo en mi corazón. Entonces subite al carro tú solo y andate, porque de ahora en adelante así va a ser la historia. El método que ocupó el Señor, hermano, para que yo me enamorara a servirle, fue la soledad. Fue la soledad. Fue la soledad. El método quizás es que vas a afrontar la soledad en algún ámbito, en alguna esfera de tu vida. Y quizás ya la hermana no me llama para ir al culto. Ya no pasa el bus por aquí. Ya el hermano o la sultana ya no me está invitando. No, quizás el método que Dios va a utilizar es que tú por tu cuenta agarres la cora del bus y te vengas en fe para la iglesia a oír la palabra del Señor. ¿Qué método va a utilizar Dios contigo? No lo sé, hermano. Pero algo te anticipo. Es ilógico. Es ilógico. Es ilógico. Pero a eso extraño y eso ilógico vas a tener que ponerle fe. Póngale fe. Si Dios me ha dicho que espere, voy a esperar. Si Dios me ha dicho que me siente, voy a sentarme. A veces es tan delicioso estar sentado en una silla y recibir. Se lo dije a este hermano hoy en la mañana, muchos servidores por estar sirviendo no reciben
y eso está provocando que estén débiles espiritualmente. ¿Sabe que algunas veces es mejor estar sentado? Yo disfruto a veces, hermano. No me queda mucho tiempo por las actividades, pero de vez en cuando me doy una escapadita a algunos ministerios de unos amigos y llego de encubierto, porque si llego así me ponen a predicar. Pero llego de encubierto y me siento por allá y qué rico siento recibir. No tiene idea, hermano, qué rico es llegar a una iglesia. Un amigo tiene una iglesia muy pequeña, hermanos. Pero allá muchas veces he llegado cuando no he tenido compromiso y llego y me voy a la última fila. Y los hermanos, Dios le bendiga, quiere recibir a Cristo, le dicen a uno, ¿verdad? Y yo le digo, aquí estoy bien, y me quedo alabando al Señor, me quebranto, hermanos. He pasado al altar cuando los ministros han dicho, si tú necesitas del Señor, ven al altar y ven a renovarte en tu fuerza. Yo paso, hermano. Y a algunos les da pena pasar aquí, hombre. Yo paso y me postro y me doblo y me quebranto y le digo, Señor, aquí estoy. Porque qué rico. Y algunas veces, hermano, el método del Señor para que su mano esté con Él es que vamos a tener que humillarnos. Agache la cabeza, porque la altivez nos ha alejado de Dios. Humillémonos. Hay que agacharnos un poquito. Hay que humillarnos, porque hemos estado muy agrandados. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Hay que bajarnos. El diablo, yo siempre he dicho que anda con una gran bomba. ¿Ya ha visto esa bomba? Para darle aire a las llantas de la bicicleta. Así que está así. Así anda el diablo inflándonos a un montón de nosotros. Bien inflados andamos de orgullo. Y el Señor anda con una aguja, hermano, pinchando un montón de cristianos orgullosos y altivos. Porque Él dice, el que se humilla yo lo exalto, pero el que se exalta yo lo humillo. Quizás el método para que veamos la mano de Dios, recíbalo, hermano, es que nos humillemos para que alcancemos misericordia. Dele palmas al Señor, hermano. Cierre sus ojos. Yo quiero que busque el rostro del Señor esta tarde, ahí donde está, en ese lugar. Todos con ojos cerrados, buscando esa comunión con Dios quizás que hemos perdido. El pueblo de Israel vino para atrás, iba de derrota en derrota porque hicieron lo malo delante del Señor. Pero si esta tarde Dios ha hablado a tu vida, Dios te da la promesa esta tarde, yo voy a libertarte, yo voy a restaurarte, yo voy a sanarte, yo voy a bendecirte. Pero es necesario que vuelvas tu corazón. Vuelve tu corazón esta tarde. Y si el método que está pidiéndote Dios lo veas extraño, hermano, así es el Señor. Así es el Señor. Obedécele. Obedécele. Si el Señor está pidiendo que humilles tu corazón, que quites la altivez de tu corazón, pues hazlo. Hazlo esta tarde. Hazlo esta tarde. Oh Señor, esta tarde nos humillamos. Nos humillamos delante de ti.